vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el libro de Filipenses. Gloria al Señor. Libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo del capítulo 2 de Filipenses desde el verso 5 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias por tu grande amor, Señor, y tu mano poderosa que nos sostiene hasta el día de hoy, Señor, y nos está llevando. Nosotros somos los que podemos decir con toda libertad, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor. Y confiamos que hasta el final de nuestro camino, Señor, nos llevará. Así como tu amor es hasta el fin, así tu mano poderosa sobre de nosotros. Mi Señor, te rogamos, Señor, tu bendición amplia y generosa sea en esta noche sobre de nosotros. Señor, quieras tú limpiar los corazones, las mentes, reprender toda perturbación del corazón, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante sea dada sobre de tu pueblo. Padre, muchas gracias por tu amor y tu bondad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Gracias al Señor por este trabajo que se está haciendo de evangelización. Es un trabajo muy ampliado con respecto al año anterior. El año anterior hemos estado trabajando, pero no como ahora lo estamos haciendo. Gracias al Señor, hermano, nos ampliamos más en cuanto a la evangelización en diferentes lugares. Aún nos faltan otros lugares más, pues se evangelizan también en las plazas, se evangelizan en los andenes, se evangelizan en los colectivos, pero gracias al Señor por los lugares que hasta ahora el Señor nos ha permitido llevar a cabo esto. Y en la medida que vayan sumándose los hermanos y vayan sintiendo el deseo, el anhelo, hermano, de hacer este trabajo, se va a ir ampliando más y vamos a poder hacer mucho mejor este trabajo que el Señor nos encomendó. No nos olvidemos que Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Quiere decir que es un mandato del Señor. ¿Y por qué fue un mandato del Señor? Porque primero lo hizo Él. Fue Jesús el que inicia todo esto, apareciendo y diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, creed al Evangelio, arrepentíos y creed al Evangelio. Comienza el ministerio de las buenas nuevas de Dios para con el hombre. Inicia en Cristo y finaliza con la iglesia cuando entra el último gentil y se va, hermano, la iglesia con el Señor. Quiere decir que lo inició Cristo. Nosotros leímos acá en este pasaje, haya vosotros, dice, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, haya en vosotros. Es decir, en cada uno de nosotros tiene que haber este mismo sentir, el mismo sentir que tuvo Cristo. Él sintió, hermano, él vio la necesidad del hombre. Dice que vio a Israel y lo vio como ovejas esparcidas que no tenían pastor. Dice, entonces se puso a enseñarle. La misericordia de Dios, hermano, dentro de él lo conmovió y lo llevó justamente al ver la necesidad a enseñar, a hablar a las ovejas perdidas de Israel. Miró a los hombres extraviados, entonces nosotros miramos, Cristo se va y le deja la orden a la iglesia. Id por todo el mundo y predica el Evangelio. Pablo en este pasaje que nosotros hemos leído, él dice, haya pues en vosotros el mismo sentir.
Nosotros no nos olvidemos que hemos sido llamados para alcanzar una imagen, y la imagen de Cristo. Alcanzar la imagen de Cristo no es alcanzar su forma exterior de lo que Él es, sino es alcanzar todo lo que Él sentía. Es decir, todo lo que viene de Dios, lo que es de Dios, hermano, y el anhelo y el deseo de su corazón, que nosotros también lleguemos al punto de sentir esto, de sentir la necesidad de hablar a la gente, la necesidad de ayudar, la necesidad de cumplir el propósito de Dios, la necesidad de llevar a cabo, hermano, la obra del Señor. Es decir, el deseo de Dios. Llevar a cabo el deseo de Dios. Nosotros no hace mucho hemos estado viendo cómo es que el salmista preguntaba y decía, ¿qué es el hombre? Dice, para que te acuerdes de él, para que tengas memoria de él. Entonces nosotros siempre pensamos, no, el hombre no es nada, es gusano, es esto, es otro. Pero cuando vino la revelación de la palabra, entonces entendimos nosotros que no se trataba de rebajar al hombre, sino que se trataba de que ¿qué era el hombre a los ojos de Dios? ¿Qué era el hombre? Porque el hombre fue creado y fue formado con un propósito y con un fin. Es decir, que el hombre para Dios tiene valor. Si el hombre no hubiera tenido para Dios valor, no hubiera enviado un Salvador ni hubiera proyectado un plan, hermano, para que su propósito original se cumpliese. Nosotros vemos en el huerto del Edén, cuando Dios crea al hombre, lo forma al hombre, entonces nosotros vemos que la comunión que tenía el hombre era una comunión, hermano, íntima con Dios, hablaba con Dios, caminaba con Dios, hermano, hasta el momento en que entró el pecado de por medio, entonces se produjo una división que nunca tenía que haber existido. Cuando entró el pecado, por el pecado entró la muerte, el hombre muere espiritualmente, se produce una separación de Dios y no solamente que pierde la comunión con Dios, sino que pierde la comunión con sus hermanos. Nosotros miramos a Caín y a Abel justamente a causa de la primera desobediencia. Cuando entró el pecado, la Biblia dice que, hermano, Caín mató a Abel. Es decir, se manifiesta abiertamente la división de Dios con el hombre, porque ya no puede entrar más al huerto del Edén, sino que es sacado del huerto del Edén, y la división del hombre con el hombre manifestado en la muerte de Abel por mano de su hermano Caín. Entonces, nosotros miramos el principio y el propósito de Dios y nosotros vemos que eso no es el propósito por lo cual Dios lo creó. En el libro de Malaquías, ahí dice por qué Dios lo creó y dice por qué puso un hombre y una mujer. Podía haber hecho muchos hombres y podía haber hecho muchas mujeres. Sin embargo, no, puso un hombre, lo creó, lo formó a su imagen. A imagen de Dios fue creado y del hombre sacó justamente una mujer, la mujer, entonces se lo dio como una ayuda idónea. Como alguien que va a estar con él, que va a trabajar con él, con alguien que va a ser el gozo de sus ojos, entonces se lo puso a la par de él para que juntos justamente caminen y de ellos dos, de ambos, de uno solo, salga una simiente para Dios. Es decir, generaciones que tengan comunión con Dios y que tengan comunión unos con otros. Nosotros desde el Génesis, nosotros podemos ver la unidad, es decir, la unidad entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, ahí muestra la unidad que hay en el cielo, la unidad que Dios quería para con el hombre, la unidad del hombre con Dios y la unidad del hombre con el hombre. Por eso, el hombre tiene un valor para Dios. Y el propósito de Dios para con el hombre, hermano, sigue firme. Nosotros vemos, ¿por qué hizo en lugar de hacer para el hombre 5 mujeres, hizo una mujer y en lugar de hacer para el hombre 5 varones, hizo para la mujer 5 varones, hizo uno solo? Dice, porque esperaba una simiente para él. Cuando usted lee el libro de Génesis 1, 27, 28, ahí dice, hermano, que él lo colocó, lo puso y le dijo, fructificad y multiplicaos. Entonces, ¿qué esperaba Dios? Una nación, es decir, un mundo, hermano, que tenga comunión con Dios y un mundo que tenga comunión uno con el otro. Nosotros vimos qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él y nosotros vimos lo que era el hombre, una nueva creación.
algo que no existía, algo que no estaba. Dijo Dios y se produjo, dijo Dios y se formó, dijo Dios y llevó a cabo, dijo Dios y por medio de la palabra hizo todas las cosas. ¿Para quién? Justamente para la creación máxima que hizo en el último día, que es justamente al hombre. Lo formó, lo crió, hermano, lo crió, lo formó y lo colocó justamente en el huerto del Edén, y ahí lo puso con un fin y con un propósito. Es decir, Dios tenía un propósito para con el hombre. Primeramente el relacionarse con Dios y el relacionarse justamente con los hombres. El hombre se separa de Dios, el separarse de Dios, hermano, lo lleva a separarse el hombre con el hombre, y hasta el día de hoy vemos que el hombre esclaviza al mismo hombre y el hombre se aprovecha del hombre y el hombre crece a sí mismo en base de los hombres, pisoteando a otro hombre, que eso no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era hacer un mundo de paz, de gozo, de felicidad. Un mundo donde Dios habite con el hombre. Un mundo donde el hombre tenga comunión con su Dios. Un mundo donde el hombre con el hombre se amen y el hombre con el hombre caminen en paz, en armonía. Un mundo donde se vayan multiplicando y los hijos vayan creciendo, alabando, adorando a Dios y en comunión. Es decir, su simiente, una simiente para él. Entonces nosotros miramos al tiempo presente y parecería ser que el plan de Dios fracasó. Y usted lo mira así y dice, ¿y ahora cómo se soluciona este problema? Dios tenía un fin y un propósito en el huerto del Edén. El diablo, hermano, se metió de por medio, destruyó el fin y el propósito, y de ahí en adelante nosotros miramos al hombre en caída. Hasta el día de hoy el hombre sigue en una pendiente que todavía no llegó hasta el final. La abominación asoladora hasta el final todavía no se metió, pero va cayendo en una pendiente, hermano, que no tiene fin. Sin embargo, nosotros que estábamos en la misma pendiente y en la misma caída, la mano de Dios, la mano misericordiosa del Señor se extendió a nosotros para tomarnos, librarnos de la caída y ponerlo en un lugar seguro llamado Cristo, donde hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso nosotros miramos, dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros el mismo sentir. Entonces nosotros vamos a nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y cuál era justamente el sentir de Cristo? El sentir de Dios. ¿Y cuál era el sentir de Dios? El dolor por su creación. El dolor por lo que Él creó, lo que Él formó y lo que esperaba, justamente de hacer un mundo de gozo y de paz, en lo que se convirtió el mundo. Guerra, conflicto, disensión, dolor, llanto, lágrima, enfermedades, dolores, hermano, truhanería y cuantas otras cosas que degradaron al hombre y lo llevaron, hermano, a una profundidad de dolor tremendo en el hombre, de sufrimiento para el hombre, cosa que Dios, hermano, ni siquiera se le cruzó por la mente que le llegue al hombre, hermano, todas esas cosas. Sin embargo, cuando entró el pecado, entró la muerte, y ahí se desencadenó todo lo que nosotros vemos hasta el siglo presente. Quiere decir que nosotros, el hombre fue creado para relacionarse con Dios, para relacionarse con Dios. De ahí va el hombre en caída. Y de ahí los hombres intentan acercarse a Dios. Dios le da a Israel, le da una ley para que se acerquen a Dios, pero la ley le muestra la imposibilidad de agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios envía un Salvador para que salve no solamente a Israel, sino para que salve al mundo entero. Y pone dentro de él el sentir de Dios. El sentir de Dios. Por eso nosotros miramos acá en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Quiere decir que nosotros vamos perfeccionándonos y tenemos que llegar justamente a este sentir, el sentir de Cristo por las almas. El sentir de Cristo por los hombres, el sentir de Cristo por la humanidad, el mismo sentir que tenía Él, es decir, ver con los ojos del Señor la necesidad que tienen los hombres de un Salvador. Nosotros miramos así y vemos hombres que caminan. Sin embargo, el Señor mira así y ve la necesidad de los hombres de una salvación.
Mientras nosotros miremos con nuestros ojos humanos, entonces nosotros nunca vamos a ver la necesidad de los hombres, la necesidad de las mujeres que necesitan un Salvador. Entonces, como no podemos ver eso, entonces a veces, hermano, quizás ni nos interesa el evangelizar. Los hermanos dicen, vamos a evangelizar. Ah, no, yo eso a mí no me gusta. Yo eso no sé hacer. Yo eso. Y siempre podemos poner nosotros una excusa para no evangelizar. Tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Sin embargo, el sentir de Cristo era, hermano, el sentir de Dios, y el sentir de Dios era la salvación de los hombres. El sentir de Cristo era la salvación de los hombres. ¿Y cuál tendría que ser nuestro sentir? Nosotros miramos lo que dice acá, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Quiere decir que el sentir de Cristo se tiene que, hermano, que en nosotros formar. En la medida que nosotros vamos introduciéndonos en las profundidades del Evangelio, dentro de nosotros se va formando algo, porque nuestros pensamientos van cambiando, van transformándose nuestros pensamientos, nos vamos renovando en el espíritu de nuestra mente. Entonces empezamos a ver las cosas que son de valor y miramos a los hombres y ya no vemos hombres, vemos almas necesitadas de la salvación. Entonces ahora sí nos interesa hablarle de Cristo. Hay hermanos que no le hablan a nadie del Señor. A nadie le hablan, ni siquiera a sus parientes, ni siquiera a sus amigos, a sus conocidos. Les da vergüenza hablar de Cristo. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, quiere decir que nosotros tenemos que llegar y avanzar a alcanzar justamente el mismo sentir, el mismo amor por las almas, hermanos, a causa de lo que Dios tiene preparado para el hombre, para su creación. Nosotros venimos viendo cosas muy hermosas que justamente tienen que ver con esto. Porque el plan justamente de Dios, hermano, es que volver todo justamente al propósito que tenía Dios en un principio con el hombre. Es decir, el plan de salvación que Dios preparó y hizo para el hombre es justamente para llevarnos al plano original. Es decir, al plan original que Dios tenía, hermano, para con el hombre. Miramos nosotros al hombre en la situación en que está. Miramos al hombre en el huerto del Edén y vemos la comunión que tenía con Dios. Y nosotros venimos hablando de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Entonces nosotros hablamos de un cielo nuevo y de una tierra nueva, un lugar paradisíaco, un lugar preparado de Dios. ¿Para quién? Para sus hijos, para la simiente que dijo Dios que esperaba de Eva y Adán. La simiente del primer Adán no puede heredar el cielo nuevo y la tierra nueva, porque es una simiente corrompida. ¿Y qué es lo que necesita? Justamente nacer de nuevo, una muerte y un nuevo nacimiento, y nacer, hermano, de Cristo. Es decir, la primera cabeza no puede heredar el reino de Dios, pero la segunda cabeza, que es Cristo, lo que le reciben, lo que le recibieron, lo que murieron, lo que nacieron de nuevo, están siendo preparados para recibir lo nuevo que Dios tiene para ellos. Nosotros hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo hablaba de su habitación, de su cuerpo, su habitación. Y él hablaba justamente de cuando tenga que dejar este cuerpo, él esperaba ser no desnudado del cuerpo, saliendo del cuerpo, sino ser transformado. Transformado, hermano, en un cuerpo espiritual, en una vida espiritual, hermano, ser transformado para justamente entrar en aquel lugar. Porque las cosas viejas pasaron, Dios hizo cosas nuevas, hizo un cielo nuevo, hizo una tierra nueva para el hombre nuevo. El hombre viejo no va a heredar ni carne ni sangre el reino de Dios. Por eso Dios hizo todo nuevo y a su vez prepara nuestra habitación que nosotros vamos a tener, que no tiene el sentir que nosotros tenemos ahora, porque ahora hemos nacido de nuevo y combatimos contra nuestra propia carne, contra nuestras propias inclinaciones, resistimos a nuestros pensamientos, luchamos con pensamientos, con ideas, con inclinaciones ahora, pero cuando nosotros seamos vestidos con nuestra habitación celestial, se acabaron todas esas luchas, porque ahí ya será como era en el huerto del Edén. Una naturaleza que no va a estar contaminada por el pecado,
y una naturaleza que va a tener comunión con Dios y una naturaleza que no va a tener problema con los hermanos, sino que va a tener paz y gozo delante del Señor. Bueno, ahí es donde el Señor nos quiere llevar. Por eso nosotros hablamos, hermano, de la necesidad de congregarnos y la necesidad, hermano, que tienen los hombres de una salvación. Y nosotros que ya entramos, que conocemos el plan de Dios, que conocemos el propósito de Dios y que conocemos el corazón del Señor para cuanto a los hombres, entonces ahora nosotros tenemos que dedicarnos a esta tarea, la tarea de la evangelización. No podemos descuidar esta tarea, no podemos descuidarla. ¿Por qué? Porque justamente este es el punto principal y el deseo principal de Dios para con los hombres, el cual no quiere que se pierda ninguno, no quiere que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos procedan, hermano, a recibir lo que Dios tiene preparado para ellos habiendo aceptado a Jesús. ¿Y quiénes son los enviados? Nosotros. Usted es el enviado, usted es la enviada, usted la llamada, justamente para que tenga el mismo sentir de Cristo. Para la salvación de los hombres, Cristo dio su vida. Murió por los hombres. Él pagó el precio. El primer Adán pecó y Cristo justamente fue juzgado por el pecado del primer Adán y fue condenado. Y en Cristo Jesús Dios pagó la deuda de todos los hombres de tal manera que el que recibe a Cristo como su Salvador, entonces alcanza la vida eterna. Y no solamente eso, sino que los que alcanzaron la vida eterna tienen ahora la responsabilidad de anunciar a otro de Cristo Jesús. Nosotros pasamos a otro lado, a un lugar espiritual, pero ¿sabe cuánto todavía están, hermano, en la carne? ¿Y cuánto todavía están padeciendo y están sufriendo? ¿Sabe a cuánto, hermano, el diablo le está robando todas las cosas que ellos necesitan? Y nosotros somos enviados para que los hombres tengan vida y tengan vida en abundancia. No solamente que nosotros la poseamos, sino que la comuniquemos a otro, que la hablemos, que la comuniquemos, que la llevemos, que mostremos a otros la vida espiritual que Dios nos ha dado a nosotros, que ellos también la pueden alcanzar. Y no solamente en este tiempo presente, sino en el porvenir. La seguridad del porvenir. Por eso es que el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir. Entonces nosotros miramos la palabra de Dios y nos va llevando justamente a que tengamos el sentir de Cristo. Nosotros hablamos de ser conformado a la imagen de Cristo. El ser conformado a la imagen de Cristo hacia donde nosotros vamos nos lleva justamente al sentir de Cristo. Y nos lleva justamente al amar como Cristo amó. Nosotros miramos y hemos estado viendo cómo amó Cristo con el amor de Dios, como los amó desde un principio, los amó hasta el fin. ¿Para qué cree que vino la revelación del amor de Dios en nuestros corazones? Vino justamente para que nosotros desarrollemos ese amor y amemos con el amor de Dios. Un amor que no se cansa, un amor que no se gasta y un amor que cada día puede amar más todavía. Entonces usted figúrese un matrimonio que se aman con este amor, ¿cómo se van a separar? ¿Cómo le va a decir uno al otro, estoy cansado de vos? ¿Cómo le va a decir uno al otro, no te amo más, no sé, no te quiero más? ¿Cómo le va a decir así? Si este amor es un amor que no se apaga, un amor que las muchas aguas no lo pueden apagar, los muchos problemas, las muchas situaciones, ninguna situación va a llevar a que se separen. ¿Por qué? Porque han aprendido a amarse con el amor de Dios. Entonces, ¿para qué viene la revelación de este amor? Para que nosotros hagamos uso de lo que Dios puso dentro de nosotros y llevemos a cabo el cumplimiento de la palabra de Dios, amando todo lo que Dios estableció. ¿Y qué es lo que estableció Dios? El matrimonio. Entonces, amando al matrimonio, que es la voluntad de Dios, para que salga, hermano, lo que Dios quiere de él, una simiente para él. Entonces, ¿de dónde surge esto? Del corazón de Dios. ¿Y qué tiene que haber en nosotros? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál era el sentir? Agradar a Dios en todo. Por eso Dios no estuvo hablando justamente de lo que es el amor.
El que ama quiere agradar a aquel que ama. Si nosotros amamos a Dios con su amor, con el amor de Dios, no vamos a hacer nada que le ofenda. No vamos a hacer nada que vaya en contra de lo que Él dice. No vamos a hacer nada que vaya en contra de sus instrucciones. No vamos a hacer nada que vaya en contra de su dirección, sino que vamos a oír la dirección de Dios y a causa que le amamos vamos a obedecer. Y en la obediencia va a venir la bendición a nuestra vida. En el Antiguo Testamento dice, escogeos, dice, ¿qué camino queréis seguir? ¿El camino de vida o el camino de muerte? Ustedes escojan. Dios no lo va a obligar, pero Dios le presenta el camino y a usted le da la elección. Entonces, usted puede elegir obedecer a Dios o puede elegir obedecer los propios sentimientos suyos. Sin embargo, vamos al apóstol Pablo y nos habla a nosotros lo que hemos creído y nos mira y nos dice, haya pues en vosotros el mismo sentir, otro no. El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces nosotros miramos y nos dice, el cual dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente aquí? ¿A quién? Obediente a Dios. Obediente al Señor. Entonces, si nosotros tenemos el sentir de Cristo, usted va a ver que no va a haber contienda entre nosotros. Si nosotros dejamos que el amor de Dios sea el que fluya dentro de nosotros, hermano, y nos movemos en el amor de Dios, usted va a ver que no va a haber división entre nosotros. Usted va a ver que no va a haber entre nosotros un sí y un no, porque todos nosotros vamos a estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y lo que Dios dice nos va a llevar siempre a la unidad. A lo que Dios quería para el hombre en un principio y que se rompió, pero ahora en Cristo Jesús nos va formando a nosotros y que en el siglo venidero, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, disfrutaremos en plenitud de lo que Dios preparó para nosotros. Ahora disfrutamos en parte porque tenemos lucha contra la carne, contra los sentimientos. Nos hace algo y nuestra carne ya se levanta, ya quiere discutir, ya quiere pelear, ya quiere imponer sus propias ideas ahora. Pero en aquel tiempo esas cosas se acabaron. Las cosas viejas, porque todas esas cosas pertenecen a la vieja creación. Ira, enojo, rencilla, pelea, disensión y todas las demás cosas, hermano, los condimentos que la Biblia habla, pertenecen a la vieja creación. En la nueva creación eso no existe. Por eso Dios a nosotros nos lleva a que vivamos una vida espiritual. A causa de que estamos todavía en esta habitación, en este cuerpo humano que está, hermano, viciado conforme a los deseos de error, a nosotros nos quiere elevar y sacarnos de que no vivamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, y que tengamos el desarrollo de una vida espiritual para poder servir a Dios, porque en la carne nadie puede servir al Señor. Porque la carne no quiere las cosas que son del espíritu. Si usted le pregunta a la carne si quiere venir a la iglesia, le va a decir que no. Usted le diga a la carne, si quiere orar, le va a decir que no. Si le pregunta si quiere leer la Biblia, le va a decir que no. Si le pregunta, ¿querés ir a un baile? Sí, le va a decir que sí. Todo lo que pertenece al mundo, ella va a decir que sí. Pero a las cosas que son de Dios, ella dice que no. Por eso es que Dios nos manda que nos separemos del sentimiento, del pensamiento, de nuestra humana naturaleza que va en contra de los designios de Dios y que andemos y que vivamos en el Espíritu. Si nosotros vivimos por el Espíritu, debemos andar en el Espíritu. De ahí el cuidado de la vida espiritual que Dios tiene con nosotros. El cuidado de Dios para con nosotros, para que nosotros crezcamos y llevemos adelante el plan de salvación. Nosotros hemos alcanzado una salvación, gracias a Dios por ello. Pero ¿y qué de los hombres? ¿Qué de su vecino? ¿Qué de su pariente? ¿Qué de su amigo? ¿Qué de su hermano? No tiene a Cristo en su corazón. No hay esperanza de salvación para él, por más justo que él piense que es. Por más recto que él piense que es, no hay salvación para él. Entonces, en nosotros tiene que haber ese sentir, el dolor, el mismo dolor que hubo en Dios, hermano, por la humanidad que se perdió, que se apartó de él, que perdió la comunión con él y perdió la comunión los hombres con los hombres. Mirando Dios a los hombres, se roban, se matan, se duelen, se hieren uno con otro, sufren uno con otro, padecen, están puestos en prisión, en tribulación, en angustia, mirando
conociendo Dios y compungiéndose su corazón, proyectó el plan de salvación para los hombres, porque su plan original del huerto del Edén se va a llevar a cabo en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Lo va a llevar a cabo. El diablo estropeó esta creación, pero Dios hace una nueva. Por eso habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Y por eso de nosotros habla, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, una vida espiritual que puso dentro de nosotros. Esa vida es la que va a recibir aquella nueva habitación y el cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso es que el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir, el mismo sentir del Señor. Cuando nosotros leemos en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4, el apóstol dice así, que es justamente 2 versículos más arriba. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Porque contienda y vanagloria son frutos de la carne. Es manifestación de la carne, contienda, hacer algo justamente por contender con otro, hacerle algo para mostrarle a otro, hacer algo para exhibirse delante de otro. ¿Sabe cuánto hacen eso? Así, usted fíjese, hermano, en los estados, cómo es que, hermanos, se quieren exhibir delante de otro y algunos quieren mostrarse delante de los ojos de otro y muchas veces quieren mostrar lo que no es. Algunos quieren mostrar una comunión con alguien que no tiene. Otros quieren mostrar una situación con otra persona que en realidad no existe. Porque quieren mostrarse, es decir, la vanagloria. Tendría que usarse, hermano, todos los medios sociales que tenemos para comunicar del Evangelio, para hablar de Cristo, para hablar de la palabra. De modo que aquel que nos vea, hermano, mire nuestro estado, vea a Cristo en nosotros, aún en nuestro estado, vea al Señor. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Cada cual también por los de los otros. Entonces, nosotros miramos, vamos al plan original de Dios. ¿Qué es lo que esperaba Dios del hombre? Que tenga comunión con Él y que tenga comunión con sus hermanos. Quiere decir, hermano, que la dirección hacia donde Dios nos está llevando es justamente, hermano, el servir a Dios. Y servir a Dios es servir a los hermanos. El que usted haga algo por los hermanos está haciendo algo por el Señor. Jesús dijo, lo que hicieres a uno de estos mis pequeñitos, a mí. Quiere decir que usted está haciendo un servicio para el Señor. Los cristianos tienen que ser conocidos, no por la lengua que tienen, sino por las obras que hacen. Las obras que hacen a favor de los hermanos es un servicio a Dios. Lo que hicieres a uno de estos pequeñitos, a mí me lo han hecho. Entonces, ¿cuál es el fin y el propósito del Evangelio? De nosotros, lo que hemos creído, que aprendamos a servir a Dios sirviendo a los hermanos y siendo conocidos, hermano, por lo que nosotros hacemos, es decir, por lo que hacemos por los otros hermanos. Tenemos que aprender a amarnos los unos a los otros, a cuidarnos, a ayudarnos. ¿Sabe qué? Hay hermanos que todavía no han crecido y no hacen nada por los hermanos, no hacen nada ni por ayudar, no hacen nada, de ninguna manera no hacen nada porque todavía no han crecido, pero nosotros tenemos que ir a un crecimiento espiritual, no solamente de conocimiento, sino de obra. ¿De qué sirve tanto conocimiento si no tenemos manifestación de fe de nuestro corazón, si no le expresamos a la fe que tenemos en obra? Entonces no es suficiente el conocimiento, ahora vamos a echar mano a la obra del Señor. Por eso ahora se ha dado que la evangelización lo hagan por los grupos y ahora usted está más encerrado. ¿Y ahora qué va a hacer? Antes entre el grupo no se lo veía, pero en el montón no se lo veía. Pero ahora está todo separado por grupo y ahora ¿cómo se va a esconder? ¿Detrás de quién se va a esconder? ¿Sabe quién se esconde? ¿Quién se escondió? Adán. Se escondió cuando apareció Dios. Cuando vino Dios, Dios lo buscó y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y él dijo, yo me escondí porque estoy desnudo. Quiere decir que la desobediencia lo llevó a esconderse y a separarse.
Nosotros entramos en una obediencia mediante la fe. No nos escondamos del Señor. Presentémonos delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que trazan bien la palabra del Señor. Como obreros que quieren sentir el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso dice, haya pues en vosotros. Ese sentir, hermano, se forma por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir que se tiene que ir formando. En la medida que vamos creciendo, tenemos que ir avanzando, ir haciendo un pasito más, un pasito más, un pasito más, y empezamos a manifestar la obra de Dios en nuestras vidas. Porque tenemos que pensar, ¿cuál es el propósito de nuestra vida en esta tierra? ¿Para qué nacimos? Nacimos para trabajar, para como una mula bajar la cabeza y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar hasta el día que nos vamos. ¿Para eso nacimos? ¿Para eso nos puso Dios en este mundo? No. No nos olvidemos que nosotros hablamos de los que antes conoció, que nosotros hablamos de la predestinación, los que antes conoció, a esto predestinó y tiene un fin y un propósito. Su vida y la mía tiene de parte del Señor, hermano, un plan. Es decir, tiene de parte del Señor un propósito. Nuestra vida en esta tierra tiene un propósito y el propósito es servir a Dios y servir a Dios es servir a los hermanos. Quiere decir que el sentir de Dios por los hombres fue el sentir de Dios, de Cristo por los hombres, y debe ser el sentir nuestro, el mismo sentir de Cristo Jesús, por la salvación de los perdidos. Eso no tenemos que descuidarnos nunca. Dios no quiere que ninguno se pierda. ¿Sabe qué? Ninguno es su hermano de la carne, ninguno es su tío, ninguno es su padre y es su madre, ninguno es su sobrino, es su pariente, ninguno. Quiere decir, hermano, que tenemos toda la responsabilidad de hablarle a todos de Cristo, del Señor. Así que dice así, haya pues en vosotros este sentir. Hermanos amados, Dios está trabajando en nosotros y nos está llevando a este sentir. Dejemos que el Espíritu opere en nuestra vida. Y Él es el que va a poner el querer. Y como ponga en usted el querer, también va a poner el hacer. Por su buena voluntad, el querer hacerlo. Entonces, levántese, lleve a cabo la obra que el Señor le manifieste y sirva a Dios, salvando las almas en el servicio de la evangelización. Amén, hermano. Nos ponemos de pie y oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por la luz de tu palabra que nos lleva a que tengamos el mismo sentir de tu Hijo, Señor, que es tu sentir por las almas, pues tú no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, ayúdanos, que nada hagamos por contienda o vanagloria, sino que todo lo hagamos en tu sentir, en tu palabra, en la dirección con que tu Espíritu Santo nos lleva. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por este tu amor en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos el nombre del Señor.